No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Una diputada del Likud propone extender legislación civil a asentamientos en Judea y Samaria. Kerry dice que no le intimidan los ataques desde el gobierno y la derecha israelíes. Jerusalén da el visto bueno para la construcción de más de 500 viviendas en el barrios del este. Y Amos Oz recibe la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil de España. Estas son las noticias y Jorge va a comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego ya saben que viene Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. Una diputada del partido Likud entregará este fin de semana a la Comisión Legislativa del gobierno de Benjamin Netanyahu un polémico proyecto de ley para extender la legislación a los asentamientos judíos de Judea y Samaria y con ello anexionarlas de facto. La propuesta de la diputada Miri Regev será debatida por la comisión el próximo domingo, aunque se desconoce si también será votada ese día, paso previo para que pueda llegar al Parlamento e iniciarse su tramitación legislativa, por la cual unas 200 localidades, así como sus accesos, quedarían bajo la plena jurisdicción israelí y no bajo régimen militar como hasta ahora. Regev argumenta que los palestinos barajan declarar un Estado independiente de forma unilateral y pedir el reconocimiento internacional, por lo que con este proyecto Israel podrá desvincularse de sus responsabilidades en los territorios palestinos y a la vez no descuidar sus responsabilidades en los lugares de mayoría judía. El nuevo proyecto de Regev trata de imitar el estatus jurídico de la meseta del Golán, que Israel conquistó a Siria tras ser agredido por este último en 1967 y a la que 14 años más tarde extendió su jurisdicción sin llegar a anexionarla de iure. Bueno, esto es un intento, digamos, una triquiñuela legal para hacer algo que en realidad no creo que reciba los apoyos ni siquiera dentro de su propio partido. Esta diputada Miri Regev ya ha puesto sobre la bandeja del primer ministro muchas propuestas de ley que no han prosperado porque son, digamos, muy incómodas de llevar a cabo. Vamos a ver, lo que ella está proponiendo es como si los palestinos nos van a declarar unilateralmente, entonces adelantémonos nosotros y declaremos unilateralmente que donde haya asentamientos judíos, que son puntos aislados dentro del territorio de lo que es Judea y Samaria, o Cisjordania, o mejor dicho, los territorios en disputa, como si esos puntos sí son de Israel y eso no se lo va a quitar nadie. Es lo cual es una tontería. No olvidemos que estamos en el medio de unas negociaciones de paz de la que se está hablando justamente de estos temas. Así que por más que le den vueltas, no creo que esto prospere de ninguna manera. Y no es que la gente en los asentamientos no tengan ley israelí. Lo que pasa es que los que controlan las zonas estas son la administración militar, justamente porque estos territorios no han sido anexionados, no han sido incorporados a Israel ni a ninguna otra parte. Entonces, como son territorios en disputa de los que se está hablando, mientras tanto los gestiona y los administra el ejército aplicando las leyes israelíes y las leyes militares en casos que atañen a la seguridad de la zona. Pero en general en estos asentamientos sí se aplica la ley israelí. Lo que quiere Miri Regev es buscar un vericueto legal para hacer que de pronto queden anexionados a Israel, cosa que no se lo va a permitir no ya su propio partido, sino los otros miembros de la coalición tampoco. Y hablamos ahora del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que aseguró que no se dejará intimidar por los ataques que recibió desde la coalición de gobierno y la derecha israelí y lamentó que haya quienes distorsionan sus palabras porque se oponen al proceso de paz. Reaccionaba así a los ataques que recibió del ministro de Economía, Naftali Bennett, y del de Defensa, Moshe Ya'alon, debido a su advertencia de que Israel debería preocuparse por la campaña de boicot en su contra en caso de que fracasen las negociaciones de paz. Estas críticas llevaron a Kerry
Kerry a telefonear al primer ministro Benjamin Netanyahu para reiterarle su rechazo incondicional a las campañas de boicot. Sí, es que, vamos a ver, nosotros muchas veces hablamos en contra de la posición de Estados Unidos, que nos parece muy suave, o que no ve con total imparcialidad el conflicto, sea como sea. Lo que sí es que las palabras de Kerry se han sacado de contexto y se han magnificado como si él estuviera llamando al boicot. Y no era eso. Él estaba diciendo de que si fracasaban las negociaciones de paz y no se llegaba a ningún sitio, pues era muy probable que el problema del boicot contra Israel se agudizara. Y eso no o sea, porque lo dice él, si lo dice todo el mundo en la calle, porque es de lógica, matemática. Si las campañas, estas negociaciones de paz fracasan, pues, por ejemplo, la Unión Europea va a intensificar el boicot económico primero a la zona de los territorios en disputa y luego va a seguir con esta campaña del BDS famoso, del boicot, desinversión y sanciones. Seguramente más universidades europeas se sumarán al boicot académico y aunque no tenga ninguna lógica y eso no lleva a ninguna parte, pues las cosas son como son. Y de eso estaba hablando Kerry, que bueno, pues la gente se la ha tomado con él, especialmente Bennett y algunos otros dirigentes del Likud y de Israel Beiteinu, como si fuera él el que estuviera llamando al boicot. Y él quiso aclararle a Netanyahu, cosa que era obvia, que él está en contra, y siempre lo ha estado, de cualquier tipo de boicot a Israel. La alcaldía de Jerusalén ha dado el visto bueno para los permisos para la construcción de unas 500 viviendas en Jerusalén Oriental. Exactamente 386 en el barrio de Har Oma, el monte del Muro de los Lamentos, 136 en Neve Yaakov y otras 36 en Psigat Zeev. La influyente política palestina Hanan Ashrabi criticó los permisos de construcción como un intento de Israel para hacer fracasar las conversaciones de paz. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki, se mostró contraria a cualquier acción unilateral de cualquiera de las partes que intente prejuzgar cuestiones sobre el estatus final, incluido el estatus de Jerusalén. La administración de la ciudad subrayó que los planes para la construcción de las nuevas viviendas habían sido aprobados hace años. Añadió que las nuevas viviendas son necesarias para poder disponer de hogares con accesibilidad para discapacitados. Bueno, otra vez hay que volver a explicar porque la gente igual no lo entiende o tiene una tendencia a veces a ver cosas que no son lo que hay. Estamos hablando de 500 viviendas, no de 500 bloques ni de 500 asentamientos como algunos titulan. No, son 500 viviendas en un barrio, repartidas en varios barrios, con lo cual fíjate que esto pues afecta a ¿cuánto? A 2.000, 3.000 personas que van a vivir en 500 viviendas, ¿no? Pues esto es lo que va a hacer fracasar un plan de paz. 2.000 o 3.000 personas que van a tener un edificio por el cual no tengan escaleras y que para ellos se construye con estas condiciones de accesibilidad. Bueno, ese es un tema. El segundo, el tema es que la decisión sobre estas construcciones ya estaba tomada hace mucho tiempo. Y tercer tema es que cuando no es la primera vez, ni va a ser la segunda, ni la 10ª, ni la 20ª, siempre que se habla de conversaciones, de sesiones, siempre que se está hablando de temas de conversaciones de paz o de sesiones, pues aparece el tema que en Israel se ha aprobado una construcción de vivienda, pero nunca se construyen. ¿Vale? Entonces estamos en la misma de siempre y este plan está aprobado hace mucho y no se ha construido. Y no es que no se ha construido porque no tenga suficientes ladrillos, ni que haya problemas en la economía para encontrar albañiles o mano de obra. No, siempre son decisiones políticas tan delicadas que Israel toma la decisión pero no la pone en marcha hasta que esté todo muy tranquilo.
y si no está tranquilo, pues va aplazando. Y seguramente, aunque la alcaldía de Jerusalén haya decidido esto, pues no sé si las veremos estas construcciones realmente en pie, porque puede ser que el gobierno frene por lo menos durante un par de meses hasta que se acabe esta ronda de negociaciones. Si no hay más negociaciones de paz, pues evidentemente se van a seguir construyendo. Pero si hay algún impedimento o alguna traba que eso pueda significar para el proceso, seguramente el primer ministro y el gobierno van a frenar estas construcciones. Y terminamos esta primera parte del informativo hablando del escritor israelí Amos Oz, que ha recibido de manos del embajador español Fernando Carderera la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil por su contribución a la literatura y al diálogo. Hijo de emigrantes rusos, Oz se estableció en el kibutz Ulda y hace unas décadas fue cofundador del movimiento Paz Ahora. Reitero que soy optimista, señaló. Creo que Kerry tiene una oportunidad para el éxito y espero que así sea. Aunque defiende el consenso, critica la campaña de boicot, desinversión y sanciones, cuyo verdadero objetivo, proclamado a todos los vientos, es la aniquilación de Israel. La semana que viene publicitará en Israel un libro escrito a medias con su hija, un ensayo acerca del judaísmo secular, sobre el judaísmo como civilización y no como religión, y muy pronto también se podrá disfrutar en español. Bueno, desde aquí nuestras congratulaciones a Amos Oz, un escritor de la máxima calidad, del que hemos hablado tantas veces aquí en Radio Sefarad, y cuyos libros han sido traducidos, muchos de ellos, al español, y por eso también se conoce aquí en España. Nadie duda del pacifismo de Amos Oz, nadie duda de su compromiso con los movimientos progresistas y de izquierda, pero él aclara que las campañas de boicot, desinversión y sanciones, el objetivo que tienen, y es el evidente y el que se proclama, es la aniquilación de Israel, y por lo tanto está en contra. O sea, que esto quede claro, que uno puede ser judío, progresista, israelí, pacifista y de izquierdas, y eso no quiere decir que vaya a apoyar ninguna de las tonterías que lo único que pretenden es disimular este sentimiento de deslegitimación de la propia existencia del Estado de Israel. Bueno, Jorge, pues con esta buena noticia de Amos Oz terminamos la semana y te deseo un buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para ti también. Jorge volverá el martes comentando las noticias, pero ahora Raquel con el espacio cultural. Pues ya está aquí Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Ya para terminar la semana, el informativo pues por nos fin va a traer... es viernes. Sí, oye, y comentar un poco lo de Amos Oz, ¿no? Bueno, buena noticia. Una buenísima noticia. Os la he cedido a la parte no cultural del informativo. Gracias. Con dolor de corazón, pero bueno. Lo importante es que se le haya otorgado el premio y que nosotros aquí en Radio Sefarad nos podamos felicitar y comunicárselo a nuestros oyentes. Pocos premios le quedan a Amos Oz. Le dieron también el Príncipe de Asturias, Le creo queda el recordar, Nobel, ¿no? Jordi, que estamos ahí todos los años cruzando los dedos y no sé, fíjate, yo todos sabemos que está rodando Natalie Portman en Jerusalén una historia de amor y oscuridad, ¿no? Basada en la novela del mismo nombre de Amos Oz, en la que habla de sí mismo, de su familia. Bueno, todos los escritores lo hacen en sus libros, ¿no? Pero en este caso ¿qué tiene es de la autobiográfico historia, su libro? Exacto, en este caso es la historia de la infancia de Amos Oz, ¿no? La infancia y primera adolescencia y un poquito de los primeros años de su juventud, ¿no? Cuando ya empieza a decidirse por ser escritor. Yo, no sé, tengo la sospecha de que cuando se estrene la película, quizá ya las masas empiecen a reclamar ese Nobel para Amos Oz que todos estamos esperando año tras año, pero bueno. Ya veremos. Bueno, nunca se sabe. De todas maneras, el premio Nobel, pues sí, a veces, como tú dices, no sabes si ya lo dan por una cuestión de, a ver, antes de que se muera fulanito, a ver la edad que tiene, cómo está. Sí, no o sé. bueno, esa predilección también por autores casi desconocidos, ¿no? Muchas También veces. es verdad. Por ejemplo, Vargas Llosa siempre, bueno, pues mucha gente lo reclamaba para él el Nobel desde hace muchos años y tardó un montón. Y luego mira que le hizo ilusión al hombre, la verdad, porque yo pensaba que no le iba a hacer tanta ilusión. Es imposible que no te haga ilusión, ¿no? Pues mira, a mí me dan el Nobel y digo, pues no me hace ilusión. ¿Tú qué te crees? ¿Y si te dan el Grammy? Ah, sí, bueno, pero si es el latino, si es el Grammy latino, si es el otro no. Nada, es broma, ¿no? Por bueno, supuesto. Jordi, Venga, ¿te cuéntame. parece que hablemos Sí. de la primera
el primer apunte de la agenda cultural de hoy nos traslada a Lituania. En concreto, les vamos a hablar de una exposición titulada Sinagogas de Lituania y se va a poder ver en el Centro Sefarat Israel. Son 13 paneles que dibujan la historia, la liturgia, la arquitectura de las sinagogas de Lituania en una exposición que puede ser visitada en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69. Muy bien, de Madrid, durante los meses de febrero y marzo. Ya no vamos a repetir más este diálogo humorístico con la dirección del Centro Sefarat Israel, no se preocupen. Bueno, un poco de historia, de documentación histórica, si te parece, de bagaje histórico. En el Gran Ducado de Lituania, gradualmente se fue produciendo una experiencia de convivencia con los judíos similar a la de los estados de Europa Occidental. La llegada de los judíos a la actual Lituania fue incentivada por la reducción demográfica y los problemas económicos de las ciudades y pueblos, producidas por la situación desfavorable que soportó el Estado en los siglos XVII y XVIII. Los nobles, dueños de pueblos y ciudades, invitaron a los judíos a acercarse para ayudar a fortalecer el golpeado comercio y las actividades de diversos oficios, constituyéndose de esa forma en una parte importante de la población. Una población que después se caracterizó por un gran antisemitismo, pero bueno, naturalmente el lugar de encuentro de estos judíos que llegaron a Lituania, invitados como en otras partes, como por ejemplo Polonia, era la sinagoga, casa de oración, pero además centro de actividades sociales, culturales y religiosas. La Embajada de Lituania y el Centro Sefarat Israel cooperan en esta exposición que podrá ser visitada en el Palacio de Cañete durante, como les hemos dicho, los meses de febrero y marzo. Se inaugura el día 10 a las 7 de la tarde. Están todos invitados a esta inauguración. Pues nada, sinagogas de Lituania. Y sí, hay desde luego, cuando vemos muchos autores norteamericanos cuyas familias provienen de Lituania, ¿no? A mí es una cosa que siempre me llama la atención. Uh-huh. Y había una gran comunidad judía. Yo no sé cómo está ahora de judíos Lituania. No creo que haya mucha vida allá. Muy poquitos, Jordi. Muy poquitos. Muy poquitos, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, siempre interesante, claro que sí. Bueno, y hablando de cosas interesantes, ¿qué puede haber más interesante que un viaje a Israel, Jordi? Pues no sé. Hebreo Vivo organiza, ya saben que es esta organización dedicada a la difusión del idioma y la cultura hebrea ante la población hispanoparlante. Bueno, pues Hebreo Vivo organiza un viaje a Israel en el que se recorrerá el país de sur a norte y de oeste a oeste. Jerusalén, el Mar Muerto, el Negev, Tel Aviv, Haifa, Tiberíades y el Mar de Galilea, Nazaret y la meseta del Golán son algunos de los lugares que se podrán visitar en este viaje. Irán también los participantes al Museo del Holocausto de Yad Vashem, a la Knesset, al Parlamento israelí, visitarán los sitios sagrados para la religión cristiana también, el mercado de Mahane Yehudá, Masada, la Casa Museo de David Ben Gurión, el Museo de Isaac Rabin y muchísimas más. Además, el viaje coincide, Jordi, con Yom HaZikaron, el Día del Recuerdo de los caídos en defensa del Estado de Israel en las guerras, Yom HaAtzmaut, el Día de la Independencia del Estado de Israel, y escucharán anécdotas y vivencias personales de gente que se conocerá en este viaje, y que siempre es interesante hacer un viaje no como turista, sino precisamente como viajero, como alguien que se interesa por la cultura y la historia y por la gente que conoce en su recorrido, ¿no? El 10 de febrero finaliza la inscripción a este viaje organizado a Israel. Más que un viaje, nos comentan desde Hebreo Vivo, es una experiencia para toda la vida, se lo aseguro. Yo, que he estado en Israel y he tenido la suerte de vivir estos días, son inolvidables. Y bueno, desde aquí les animamos, y si quieren más información pueden dirigirse a hebreo@hebreovivo.com, o la página web de Hebreo Vivo. Pues muy bien, Raquel. Es una buena iniciativa para conocer el país y además en unos días especiales con muchas fiestas, sí. ¿No? Muy bien. Pues nada, ¿seguimos? Pues seguimos con la recomendación literaria casi bien. Habitual de los viernes. Sí. En este caso nos la señala nuestra querida colaboradora Alicia Perris. Mira, bien. Y bueno, como siempre, Alicia acierta y va a lo más exquisito. Se publica en España, en castellano, gracias a la editorial Fulgencio Pimentel, que es una editorial muy curiosa,
Fulgencio. Fulgencio Pimentel. Es un nombre propio, pero no Sí. es el que les corresponde a los editores. Eso, o sea, No. es como si hubieran decidido llamar a la editorial Pepito Fernández. Raquel Cornago. Raquel Pues Cornago. eso. Y, Bueno. y detrás de este Fulgencio Pimentel hay varios entusiastas editores jóvenes que, que por ejemplo apuestan por el cómic o por la novela gráfica. Novela gráfica. En este caso traen al que Javier Mariscal considera como el Picasso del siglo XXI, a Jan Sfar. Ajá. Ya saben, del autor francés, que nació en Niza en 1971, es lo más parecido a una estrella del rock, nos comentan desde Fulgencio Pimentel, dentro del panorama del cómic europeo. Y Vampire es su disco de platino. Y Fernand, bueno, pues Fernand es el protagonista de este libro, de este título, Vampire. Es un vampiro enamoradizo que solo muerde con un colmillo para evitar dejar demasiadas marcas en sus consentidas víctimas. Me hace muchísima gracia, me hace muchísima gracia el vampiro Fernand. Es un poco ridículo cuando vuela. Su problema no son los cazadores de vampiros, sino aclarar sus ideas. Es un vampiro judío. Decidirse por alguna de las muchachas con las que no puede evitar filtrear y conseguir, es obvio, que su amor sea correspondido. Es un vampiro enamorado siempre. Sí, y el libro romántico. es un bestiario amoroso. Está, amparado en un argumento romántico y humorístico que tiene mucho que ver con la propia vida y la de su familia, la del autor, la de Joan Sfar. Desarrolla un relato que es a la vez comedia de situación y fábula universal. Y aborda temas como el amor, por supuesto, la pérdida, el deseo y la sensualidad en una narración y también humana, de largo aliento que conecta con el público de todas las edades y de todos los gustos. Y el aspecto estético, o sea, visual del libro es impresionante. La temática también es muy divertida, con este vampiro enamoradizo y seductor. Y aunque no por el aspecto, porque es un poco feíto Ferdinand, pero bueno, tiene otros encantos. Es su personalidad. Es su personalidad. Y nada, bueno, si Javier Mariscal dice que Sfar es el Picasso del siglo XXI, tenemos que hacerle caso. También la apuesta de Fulgencio Pimentel nos ofrece garantía, y que nos lo haya recomendado Alicia Perris ya es lo más. Precisamente con ella hablaremos de este libro en un próximo Marca Páginas. Pues y nada, con bueno, esto Raquel. terminamos Tiene la buena agenda. pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta, Vampiro. Jordi. Sí. Ya saben, como vampiro, pero si no. Exacto. Y oye, pues sí, tiene pinta además de ser muy divertido, Sí. seguro. Y solamente quería decirte que tengo un amigo aficionado a los cómics y no soporta que los llamen novela gráfica, porque dice que, pero bueno, esto para gustos colores, ¿sabes? Que todos son cómics. Lo que pasa que algunos, para diferenciar a lo mejor aquellos cómics que son más juveniles adultos, o más, digamos. claro, de los más serios, ¿no? Pues le han querido ponerlo de novela gráfica, ¿no? Se me Claro. viene a la mente, por ejemplo, Maus, ¿no? Claro. Pero él desde llamarlo cómic también. O sea, que cómic está de acuerdo no con los de significa- Fulgencio Pimentel, que hablan Claro. del cómic europeo. Exactamente. Lo que pasa es que también en España tendríamos que hablar de tebeos. Claro, luego en España tenemos los Entonces, tebeos, ujú, claro, que quizá a lo mejor que son se más está- infantiles o más juveniles, Sí, no sé. sí. Y no hay que renunciar a este término, que es muy No. entrañable. Así que algún día, mira, con los responsables de Fulgencio Pimentel, a quien queremos entrevistar también próximamente, hablaremos de esto, novela gráfica, TVO, cómic. Eso es, A ver qué te dicen. a ver qué nos dicen. Muy Jordi, bien. yo te digo, y a todos los oyentes, les deseo Shabbat Shalom. Eso es, Shabbat Shalom, y buen fin de hasta- semana. Y hasta el lunes. El lunes no te veo yo porque Es verdad. las noticias las harás con Neus Ujú. y nuestra compañera Neus, y entonces ya el martes. El martes volveremos con la información de actualidad en Radio Sefarad. Hasta el martes, Raquel. Hasta el martes. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu visitará a Estados Unidos y a Obama en la primera semana de marzo. Ataque selectivo israelí contra un yihadista involucrado en el lanzamiento de misiles. Propuesta de ley para la enseñanza del concepto de Israel como Estado judío. Y terminaremos hablando de una bravata de la Armada iraní al tiempo que ya está en condiciones de fabricar bombas atómicas. Estas son nuestras noticias. Jorge, como siempre, las va a comentar. Hola, Jorge.
Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu viajará a Washington durante la primera semana de marzo para entrevistarse con el presidente estadounidense Barack Obama. Netanyahu y Obama dialogarán sobre la carrera nuclear de Irán y las actuales rondas de negociaciones con los palestinos. Además de ese encuentro en la Casa Blanca, Netanyahu hablará en la conferencia anual del lobby pro-israelí AIPAC. También viajará a Los Ángeles para participar en una filmación turística sobre Israel y al Silicon Valley de California para reunirse con empresarios israelíes y alentar las inversiones en el país. Funcionarios de la oficina del primer ministro estiman que la gira de Netanyahu en Estados Unidos durará 5 días. Bueno, se supone que esto va a ser a principios de marzo, con lo cual la parte de la agenda, por ejemplo, la visita a Los Ángeles, al Silicon Valley y a la conferencia anual de la AIPAC son citas fijas. Lo que yo diría que está menos fijo es de qué van a hablar con Obama, porque si bien hoy en día podrían hablar de las negociaciones de paz, de lo que pasa con las negociaciones con Irán e incluso de lo que pasa con Siria, pues 2 semanas en Oriente Medio y 3 semanas dan para mucho y seguramente algo se pondrá de moda, será trending topic desde que se anuncia este viaje hasta que se realice. Pero es bueno porque son 2 figuras que en el pasado no han sido, digamos, muy propensas a dialogar. Y bueno, Obama estuvo de visita hace unos meses en Israel, recordémoslo, y ahora le toca a Netanyahu corresponder a la visita. Y bueno, en 5 días para un primer ministro se pueden hacer muchas cosas y hacer muchas reuniones, así que esperamos que esto facilite y allá en el camino para el reencuentro, digamos, con la administración americana. Ya sabemos que dentro del gobierno de Netanyahu hay voces a los que no les gusta demasiado la figura de Kerry y sorprendentemente voces que salen a defender a Kerry desde las filas del Likud, como el propio Avigdor Lieberman, que nadie se lo esperaba y fue el que salió a defender a Kerry. Seguimos. El domingo el ejército israelí llevó a cabo un ataque selectivo contra Abdallah Harti, miembro de los comités populares de resistencia y afiliado al movimiento islamista Yihad Global, e involucrado en numerosos lanzamientos de proyectiles contra suelo israelí, que se encuentra en estado crítico tras ser alcanzado por un misil israelí cuando circulaba en una motocicleta por el centro de Gaza, suceso en el que un transeúnte sufrió heridas leves. La radio pública israelí responsabiliza a Harti de disparos de cohetes contra la ciudad costera de Eilat, en el sur del país, así como de un ataque contra una carretera israelí en el que hubo muertos hace aproximadamente 1 año y medio. Bueno, evidentemente el tema de los ataques selectivos siempre es un tema problemático y en este caso no era como solía ser en las últimas semanas un ataque contra la base desde la que se estaba disparando cohetes en Israel. Pero este es uno de los, digamos, líderes, llamémoslo de alguna manera, de yihadistas dentro de la Franja de Gaza, con lo cual, pues seguramente la gente de Hamas no lo echará mucho de menos, por llamarlo de alguna manera, y yo no quisiera poner el dedo en la llaga, pero seguramente de alguna manera los de Hamas tampoco hicieron mucho por impedir el ataque justamente contra este miembro de Yihad Global, que como decimos estaba circulando por Gaza, pero de pronto también hace poco estaba disparando cohetes contra Eilat, que eso queda muy lejos y hay que cruzar medio desierto del Sinaí, con lo cual este señor salió de Gaza, cruzó el desierto de Sinaí, fue a disparar a Eilat, volvió a cruzar todo el desierto de Sinaí y volvió a casa tranquilo, porque para eso existe esta infraestructura de todos los grupos yihadistas que dominan el Sinaí. Y para eso también existe esta falsa propaganda de cuán cerrado a cal y canto está la Franja de Gaza. Pues estará cerrado para determinadas cosas, pero para la gente que va a cometer atentados, pues parece como si fueran en una autovía. El Consejo de Ministros israelí aprobó ayer una polémica propuesta de ley que pretende que se enseñe en las escuelas el concepto de Israel como Estado judío y rechazó otra que aspiraba a extender la legislación israelí a las colonias judías en territorio palestino para anexionarlas de facto a Israel.
Esta propuesta fue presentada por Shimon Ohaidon, diputado del partido Likud Beiteinu, quien argumentó que uno de los objetivos de la educación estatal debe ser fortalecer la idea de que el Estado de Israel es el Estado de la nación judía. El proyecto, que ha sido aprobado para una lectura preliminar y aún necesita de un largo camino para llegar al Parlamento y ser aprobado definitivamente, se topó con las reticencias de algunos de los ministros de centro, temerosos de que menoscabe lo que consideran valores democráticos de la educación israelí. El Comité Legislativo del Gobierno rechazó este domingo, por otra parte, una polémica propuesta de la diputada Miri Regev, miembro también del Likud Beiteinu, y de la que dimos cuenta en las noticias del viernes, que pretendía garantizar la futura anexión de colonias judías en Cisjordania. Bueno, Jordi, ya hemos hablado el viernes de que esta diputada Regev suele presentar propuestas que no salen adelante, y parece que ha creado cátedra, y en la fila de su partido hay otro que pretende también jugar a lo mismo, que es Shimon Ohaidon, también del Likud Beiteinu, y que pretende que en las escuelas se enseñe como concepto Israel como Estado judío. Vamos a ver, esto no es que vaya en contra de ningún sentido común, porque Israel es el Estado judío, el gobierno de Israel está defendiendo que los palestinos los reconozcan, etcétera, etcétera. El tema es que si llevar esto como tema importante al debate nacional y a la educación en estos momentos es como echar un poquito más de leña al fuego. Se pretende demostrar, entre otras cosas, hay mucha gente en los partidos como Yesh Atid, que Israel, aparte de ser un Estado judío, es un Estado judío, pero no es un Estado teocrático, no es un Estado regido por las leyes bíblicas, ni mucho menos. Entonces, es bueno que sea el Estado, más bien yo lo diría que en español se dice bastante fácil, que Israel es el Estado de los judíos, pero que no es un Estado judío, no es un Estado donde rige la ley bíblica, ni donde los preceptos religiosos son los que llevan la vida cotidiana ni en educación, ni en sanidad, ni en nada. Entonces es fuera de los asuntos religiosos estrictamente, ¿no? Y algunos del Ministerio del Interior, como las bodas y los divorcios, que eso siempre ha sido problemático. Pero bueno, esta diferencia entre el Estado judío y Estado de los judíos parece que no está muy clara dentro del propio Estado de Israel. Y terminamos esta primera parte del informativo hablando de Irán. El comandante de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución de Irán, el contraalmirante Ali Fadavi, señaló que Estados Unidos comprenderá el poder militar de Irán y lo respetará cuando hunda alguno de sus barcos. Las declaraciones siguen a la advertencia hecha por otro militar iraní, el comandante de la Flota Norte de la Armada de Irán en el Mar Caspio, el almirante Afshin Rezai Haddad, quien señaló que la Armada iraní se está acercando a los límites marítimos de Estados Unidos y este movimiento lleva consigo un mensaje. Según señaló Haddad, varios barcos de la Armada iraní han empezado ya su viaje hacia el Océano Atlántico por la vía de las aguas próximas a Sudáfrica. Por su parte, el director de la Inteligencia Nacional estadounidense, James Clapper, expresó que Irán ya posee toda la infraestructura técnica necesaria para fabricar una bomba atómica si toma la decisión política para hacerlo. A pesar de ello, evaluó que Irán no podrá desviar materiales y producir suficiente uranio enriquecido de alto grado para una bomba sin que se descubra. Bueno, ya vemos que el espíritu de Ahmadinejad no ha muerto, y aunque Rouhani baje el tono y sonría y hablen como suave, todavía queda el Cuerpo de Guardianes de la Revolución de Irán, que sueltan estas como que los americanos todavía no han probado lo que es la derrota, y eso lo sufrirán cuando les hundan un barco. Y el otro general, el otro almirante diciendo que bueno, que ya están dando la vuelta a Sudáfrica, así que se preparen. Fíjate lo que queda desde Sudáfrica hasta las aguas territoriales de Estados Unidos. Pero como que, vamos, esto es una chulería, pero de chulo playa, ¿no? Porque ya no se puede calificar de otra cosa. Pero yo no sé si prefiero esto, que es grotesco, pero evidente, a lo disimulado de la nueva Irán, esta, que hace exactamente lo mismo que hacía antes, pero parece que agrada a todo el mundo con su discurso suavizado
y que la gente pues se lo cree, como que, por ejemplo, hoy en día ya tiene todas las capacidades técnicas para desarrollar la bomba atómica y de eso depende de una decisión política. Ha pasado el tiempo, ahí está. Mientras tanto, el organismo de inspecciones de energía atómica también está empezando a suavizar su discurso contra Irán, que siempre tenía porque no lo dejaban inspeccionar, a pesar de que todavía no han inspeccionado nada, pero ya están hablando, no, gracias a las facilidades que nos están dando, pero te dan facilidades de palabra, todavía no has ido a ninguna parte, todavía no has ido a ver estas centrales de las que hablan, de donde se desarrolla agua pesada, que puede transformar el plutonio en uranio. Bueno, todos estos discursos de la moderación que nunca se han comprobado si son verdad o mentira, pero que tienen encandilado a Occidente, empezando por el líder de la primer potencia, como es Barack Obama. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar otra vez aquí los martes. Ya hemos empezado la semana y te traigo muy buenas noticias. Venga, culturales. pues cuando quieras empieza. Pues viajamos a Tel Aviv Uh-huh. y lo hacemos de la mano de la Diputación de Lleida, porque allí han presentado esa ruta de señalización, la campaña de señalización de las rutas de evasión de las personas que intentaron o que consiguieron escapar de la Europa nazi, entre ellas muchos judíos. Vamos, Se la habla frontera entre Francia y España, ¿no? ¿Me hablas? Sí, Esa señalización para huir de Francia. Sobre todo por la provincia de Lérida, de Lleida. Claro. Se calcula que estas rutas de evasión fueron utilizadas por más de 20.000 refugiados judíos. Madre mía. Bueno, estas rutas han sido presentadas, o van a ser presentadas, los días 11 hoy y 12 en la Feria Internacional del Turismo Mediterráneo de Tel Aviv, en Israel, y bueno, para ello viajará hasta allí el presidente de la Diputación de Lleida, que las presentará en un acto público. Ya saben que son 4 rutas que siguieron los judíos y otras personas que escapaban de la Europa nazi, que intentaban y que consiguieron pasar de Francia a Lleida para después seguir hacia Barcelona o hacia Madrid, Lisboa y desde allí a Sudamérica durante la Segunda Guerra Mundial, huyendo del Holocausto. La presentación contará con la proyección de un audiovisual en hebreo sobre estas 4 rutas que ya tuvimos oportunidad de conocer, de hablar un poquito sobre ellas, porque cuando fueron oficialmente presentadas, en esa presentación estuvo presente el embajador de Israel en España, Alon Bar. Por eso quizá les suene a nuestros oyentes. Bueno, el Patronato de Turismo participa en este Salón de Turismo de Tel Aviv bajo la marca Pirineus, en el stand de la Agencia Catalana de Turismo, en la que también participan, pues por ejemplo, el Valle de Arán, otros enclaves catalanes. Es el 4º año consecutivo que la Diputación entra a formar parte de esta feria de turismo. Con el proyecto Perseguidos y Salvados, la Diputación quiere explorar además las posibilidades de organizar vuelos charter de Israel al aeropuerto de Lleida en el futuro. Así que ya sabes, como siempre, historia, memoria combinada con turismo, con oportunidades de negocio. Bueno, pues bien. Siempre que sirva para que la gente conozca que también España está vinculada a la Shoah, pues es interesante. Pues eso es. Bonita presentación allí en Tel Aviv. ¿Y ahora dónde nos vamos? Pues Dime. seguimos de alguna manera, estábamos en Tel Aviv, pero hablándoles de Cataluña, de Lleida, y en este caso vamos a Tarragona y en concreto a Tortosa, porque allí se está potenciando su pasado judío, su presente, con una visita teatralizada por las callejuelas del antiguo barrio judío medieval. Ya saben, esas visitas teatralizadas que a nosotros nos llaman tanto la atención, Jordi. Tengo amigos, actores que han trabajado en este tipo de visitas teatralizadas, actores de teatro, que es un nuevo filón también a la hora de trabajar, ya que el teatro está un poco en horas bajas con esos precios tan altos. Parece que esto a más de uno le ha dado trabajo también. Sí, y además, sustituyen un poco a las audioguías, ¿no? Sí, a veces es más interesante o más entretenido ver cómo un actor representa lo que
oirías en esa audioguía o podrías leer en la típica guía de viajes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pretenden, que se conozca la vida cotidiana de la comunidad judía de Tortosa y descubrir a la vez, bueno, pues esas callejuelas que conforman el antiguo cal judío de la ciudad, mientras resuenan durante el recorrido melodías sefardíes. La propuesta se llama La Judía de Tortosa y es una iniciativa turística estrenada este pasado fin de semana. La idea surge de una empresa privada, pero cuenta con el apoyo del ayuntamiento. El recorrido se hace de la mano y la actuación de la actriz Pili Cugat, quien encarna a Blanca, una judía que vivió en la judería de la localidad a finales del siglo XV. El personaje se pasea por la antigua aljama cantando y explicando anécdotas a los espectadores con la intención de recrear cómo era el cal de los judíos, bueno, cuando estos constituían una comunidad muy importante en la zona. La visita arranca de la Plaza de la Inmaculada, un nombre no muy judío, pero bueno. Y comienza así un paseo de unos 15 minutos de duración que transcurre, por ejemplo, por las calles, por el Portal de los Judíos, la Plaza Ben Saruk, que son dos de las referencias más importantes de la judería tortosina. Blanca evoca su infancia, pues buscando enclaves como su casa o el horno de pan. Mientras desgrana su vida cotidiana, el personaje narra hechos importantes de la historia milenaria de los judíos en Tortosa, como la fundación de los barrios judíos, la conquista de la ciudad a los árabes por parte de Ramón Berenguer IV en el año 1148 o la disputa de Tortosa, esta efeméride que hace poco conmemorábamos también aquí en Radio Sefarat, en la que un rabino se enfrentó a un representante de la Iglesia y bueno, una disputa interesantísima. El rabino ganó, pero no se lo reconocieron. Bueno, tienen que oír esta entrevista que dedicamos a la disputa de Tortosa, que fue muy, muy interesante y que ocurrió en 1413. Este espectáculo forma parte de la red de juderías Caminos de Sefarat. Pues eso, en Tortosa, en Tarragona, y creo que la siguiente noticia nos vamos al sur. Nos vamos al sur, pero antes, Jordi, recordarles a nuestros oyentes que pueden encontrar más información sobre esta iniciativa turístico-teatral en la página web www.lajudiadetortosa.com. Muy fácil, lajudiadetortosa.com. Muy sencillo y nada, ya saben, una preciosa judería y además con interpretación y actores y claro, para conocer mejor esa milenaria historia de los judíos allí. Sigue un poco la idea de las visitas teatralizadas que comenzaron en Girona, en el barrio judío. Claro. Y la verdad es que es muy interesante. Pues muy bien. Jordi, como decías, nos vamos al sur, a Lucena, a la perla de Sefarat. ¡Ole! Porque más de 1.500 personas de todo el mundo, entre ellos holandeses, mira qué exótico, polacos, argentinos o griegos han visitado la necrópolis judía de Lucena, en Córdoba. Ya saben, se puso en marcha, se recuperó y se revalorizó este cementerio judío, el mayor excavado en España y descubierto en 2006, que cuenta con una superficie de más de 3.700 metros cuadrados y engloba 346 tumbas documentadas y datadas entre los siglos X y XI. Bueno, estas personas han pasado por las instalaciones del cementerio a través de las visitas guiadas o teatralizadas, también hay aquí en Lucena, organizadas a través del proyecto Tu Historia, que incluye la visita a esta necrópolis judía, tanto en su ruta La Perla de Sefarat, organizada en torno al pasado judío de la ciudad, o La Magia de Lucena, que es un recorrido por los principales enclaves turísticos de la localidad a través de las leyendas e historias poco conocidas en estos espacios. Bueno, también han estado personas originales o procedentes, de Gibraltar, de Bélgica, de Chile, de Ecuador, o sea, de todo el mundo, también españoles. Así que desde aquí felicitamos al Ayuntamiento de Lucena, que siempre es muy activo en la puesta en valor, esa gran frase, del pasado y presente judío y futuro de Lucena. Hombre, Raquel, y es una gran responsabilidad ser la perla de Sefarad. Es que, claro, no por desmerecer a ninguna de las otras ciudades que tienen ese legado judío, pero quien tiene ese apellido de la perla, pues es una gran responsabilidad. Hay que darle brillo a la perla.
Bueno, y terminamos con cine, con George Clooney. Uy, qué guapo, ¿no? Hombre, nos ¿O a ti no te parece George tan guapo? Pues ya está un poco mayor, George. Pero bueno, le recordamos de Urgencias y siempre tiene ese encanto del Hollywood antiguo, ¿no? Del Hollywood clásico. A mi madre ya no le gusta. Ya no le gusta porque... No, hace 10 años le encantaba. No, dice que ya no, que está mal, que está feo, no sé. No. Hombre, feo. Que sus películas son malas, me ¿Sabes dice. qué pasa? Mamá, es que cada vez se parece más a su padre, que es un conocido periodista, entonces ya casi no les podemos distinguir. Pero bueno, más allá de lo físico... Pero bueno, está metido en temas interesantes siempre. Clooney siempre está en forma, siempre está denunciando las injusticias y en este caso esa defensa de lo que debe ser le ha llevado a hacer esta película que está basada en un libro que se llama The Monuments Men y habla de un grupo de un comando que reúne a un grupo de artistas, arquitectos y responsables de museos que se alistan en el ejército de Estados Unidos para frenar el expolio artístico orquestado por los nazis en Europa. Y George, que ha presentado la película en el Festival de Berlín que se está desarrollando en estos días, la presentó el sábado, se estrena aquí en España el 21 de febrero, bueno, pues ha comentado... Dice, realmente no sé mucho de arte, aunque me gustaría que así fuera, pero me encanta la idea de lo que ellos representaban. No era suficiente que Hitler quisiera matarte, él te quería robar tu historia, como si nunca hubieras existido, nunca hubieras estado allí, y para eso se dedicaba a robar todo el arte. Bueno, en el proyecto, aparte de Clooney, están grandes estrellas como Bill Murray, John Goodman y Kate Blanchett, y por supuesto su inseparable Matt Damon. Ah, sí. Matt Damon y Brad Pitt son como los hijos de George Clooney, casi. Sí. Aunque Brad Pitt los tiene amigotes, la misma edad, son casi. más bien amigotes. Sí, bueno, el grupo estaba comandado por Frank Stokes, que interpreta a Clooney. Se trasladó al frente europeo, donde los alemanes se batían en retirada con obras de arte expoliadas y otras muchas escondidas. Y su misión, bueno, pues en vez de generar rechazo, contó con la aprobación del propio presidente Roosevelt y el general Eisenhower. Entre los hallazgos de este comando que existió realmente se encuentra la mina de sal de Altrauxeck en Austria, donde los nazis almacenaban más de 6.500 pinturas, 230 dibujos, 137 esculturas, 122 tapices y centenares de libros valiosos. Un tesoro que tenía que ser salvado. Y nada, esta es la nueva película de Clooney que nos sitúa en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, con los alemanes aún en retirada, pero destruyendo vidas y destruyendo cultura. Basada en hechos reales, o sea que nada que ver con la de Tarantino, de Malditos Bastardos, ¿no? Que no tenía nada que ver con la realidad. Vale, bueno, pues una interesante propuesta cinematográfica de George Clooney y un tema como siempre polémico, el de las obras de arte de la época de los nazis. Con él terminamos. Raquel, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Los palestinos reclaman la devolución de Kotel, el muro de los lamentos. Respuesta israelí a un nuevo lanzamiento de cohetes contra Ashkelon. Israel admitido como observador en la Alianza del Pacífico. Y terminaremos hablando de la suspensión de la investigación sobre el asesinato de los familiares de Albert Einstein. Estas son las noticias y un día más Jorge está en el estudio para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego volverá al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Oriente Medio. El ministro de Asuntos Religiosos de la Autoridad Palestina, Mahmoud al-Habash, declaró que el Kotel Amaraví, o Muro Occidental, también conocido como Muro de los Lamentos, debe quedar bajo la soberanía palestina en todo acuerdo de paz con Israel. Así lo afirmó en una entrevista para la televisión israelí, recalcando que cada milímetro del territorio conquistado por Israel en la Guerra de los 6 días de 1967 debe ser entregado a los palestinos. Al-Habash añadió que se les permitirá a los feligreses judíos rezar en el Kotel sin limitaciones. No hay problema, anunció, no habrá restricciones a la libertad religiosa. Según el mismo medio, el principal punto de conflicto ahora en las negociaciones entre Israel y los palestinos en el intento por lograr esbozar un acuerdo marco, un documento no vinculante que ofrecerá los contornos para un tratado final, ya que la autoridad palestina quiere que el documento señale que Jerusalén será su futura capital, pero Netanyahu se opone a mencionar cualquier reclamo de los palestinos sobre la ciudad.
Bueno, ya nos veíamos venir no solamente en este acuerdo, en estas negociaciones, sino en todas. El tema de Jerusalén es un tema muy peliagudo porque Israel, de todas las reivindicaciones y sesiones que está dispuesta a hacer, nunca va a permitir que otra vez Jerusalén sea dividido y que otra vez los judíos no puedan acceder a los lugares santos, porque por más que ahora lo prometan y lo pongan por escrito, da igual. Ellos, los árabes, en el armisticio del final de la Guerra de la Independencia del año 49, firmaron una declaración ante todos los organismos internacionales que iban a permitir el acceso de los judíos a esta zona, al Kotel Ma'araví, el Muro de los Lamentos o Muro Occidental, y jamás se permitió la entrada de ningún israelí, de ningún judío. O sea que fueron 19 años y tuvieron tiempo para demostrar su voluntad, y ahora no va a cambiar eso. Israel no se puede fiar de la buena voluntad de alguien que no solamente depende de la buena voluntad, sino que ha demostrado en el pasado que no tiene ninguna buena voluntad al respecto, que no ha respetado en ningún momento la libertad religiosa, no solamente con los judíos, sino también con los cristianos, con los árabes cristianos. Ya sabemos los problemas que están teniendo en todo Oriente Próximo y también en la ciudad de Belén, que cada vez está siendo más abandonada por los judíos, por los árabes cristianos o palestinos cristianos que allí viven, porque la presión de los musulmanes es bastante preocupante. Así que bueno, siempre se ha dicho y siempre se dirá, y al final, aunque esto lleve mucho tiempo, siempre va a ser lo mismo, que puede haber concesiones, puede haber devoluciones de terreno al 90, al 99%, pero siempre ese 1%, ese 0,1% va a corresponder a Jerusalén. Jerusalén no se puede ceder. Y otra cosa es que actúe como una ciudad que pueda ser capital de dos estados. Ya existe el ejemplo de Roma como ciudad capital de Italia y ciudad capital del Estado Vaticano, sin que ello entre en conflicto. O sea, que se puede asignar que un barrio de la ciudad sea capital de Al-Quds, como se llama en árabe esta ciudad, y el resto, pero que la ciudad se mantenga unificada y bajo la soberanía de uno de los países, que en este caso va a ser siempre Israel. La Fuerza Aérea de Israel atacó blancos terroristas en la Franja de Gaza en respuesta a 2 cohetes que fueron disparados desde ese territorio contra el Negev occidental. Los blancos palestinos atacados fueron una plataforma de lanzamiento de cohetes escondida en el centro de Gaza y otro objetivo terrorista en el norte. El lunes por la noche, terroristas palestinos dispararon un cohete desde la Franja de Gaza que explotó en el Consejo Regional Costa de Ashkelon sin que afortunadamente se registraran heridos o daños materiales. El ejército israelí informó que hasta el domingo pasado se habían disparado 33 cohetes desde el territorio controlado por Hamás, en lo que va de año 2014. Bueno, Jordi, esto es una noticia que por tan reiterativa y tan cotidiana parece que se pierde, pero imagínese usted que nos está escuchando desde Madrid, de Buenos Aires, desde Miami, desde cualquier lugar del mundo que no sea Israel. A usted le cae un cohete al lado de su casa. No hoy, ayer, la semana pasada, etcétera, etcétera. Los niños, cuando pasa esto, salen corriendo del patio del colegio para meterse en el refugio antiaéreo. Bueno, esta vez no han habido heridos, esta vez el cohete no ha caído sobre la cabeza de ninguna persona, no ha provocado muertes. ¿Esto qué pasa? ¿Es soportable porque no haya en esta ocasión heridos o muertos o daños materiales? Evidentemente esta situación es insoportable y por eso Israel responde. Responde no bombardeando a la población civil como lo hacen los de Gaza, con cohetes que no tienen ninguna precisión y que no necesitan ninguna precisión porque ellos lo que quieren es simplemente sembrar el terror. Da igual donde caiga, como si se cae encima de un tomate, como si cae encima de una guardería. Es exactamente igual para ellos. Israel trata de responder con ataques muy selectivos a los puntos desde donde se han hecho los disparos. En este caso han sido 2 objetivos. Uno, la plataforma de lanzamiento muy escondida en el centro de Gaza. ¿Esto qué quiere decir muy escondida en el centro de Gaza? Esto puede ser, por ejemplo, desde la ventana de una escuela, desde el sótano de un hospital, desde la terraza de un edificio de viviendas donde viven gente sencilla y pobre. Bueno, estos son los sitios
donde ellos se refugian y toman como escudo manos al resto de la población para hacer cada vez más difícil que este ataque sea selectivo y que produzca daños colaterales conocidos como víctimas civiles. Pero esto es inevitable y a veces Israel tiene la buena fortuna de que justo por donde pasa el terrorista con sus armas no haya algún civil transitando, pero a veces no hay esa suerte. Y seguimos. Israel, junto con Finlandia, India, Marruecos y Singapur, ha sido admitido como observador en el nuevo mecanismo de integración regional llamado Alianza del Pacífico durante la 8ª cumbre de dicho bloque, formado por Chile, Colombia, México y Perú. Con estas 5 incorporaciones ya son 29 los países con dicho estatus, entre ellos Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido y Alemania. Costa Rica, que ingresó como observador, firmó la declaración para iniciar el proceso de adhesión como 5º miembro del bloque, que puede tardar cerca de un año en concretarse. Bueno, Jordi, debo confesar que yo hasta esta noticia no tenía... La verdad que no conocía la Alianza del Pacífico, que a pesar de su nombre no es como la Alianza del Atlántico Norte, no tiene fines militares, sino más bien, yo diría, fines comerciales y para desarrollo de distintas zonas. No te olvides que estos 4 países que son el bloque inicial, Chile, Perú, Colombia y México, son países que están fuera, digámoslo así, de la órbita justamente de los países como Venezuela, Cuba, Bolivia e incluso Argentina, que están con estos regímenes no solamente más de centro izquierda, sino regímenes, digamos, que en los cuales se toman medidas a veces con mecanismos poco democráticos, por lo menos a la vista de los organismos internacionales. Estos 4 países están intentando impulsar reformas económicas liberales importantes. Algunos de ellos han sido golpeados, como el caso de México y Colombia, por el tema de narcotráfico, y tratan de justamente buscar no solamente apoyos militares para combatir esta plaga, sino también apoyos económicos para dar una alternativa a sus poblaciones, a las poblaciones que plantaban cocaína, por ejemplo en Colombia, o en México, que se dedican al contrabando humano en la frontera con Estados Unidos. Pues hay que buscar alternativas y buscar procesos de ocupación que por la vía legal den alternativas para que las familias puedan, organizarse de forma legal y coherente. Y terminamos en Europa. La Fiscalía de Frankenthal, al oeste de Alemania, suspendió la investigación abierta para esclarecer la muerte de varios familiares del Premio Nobel de Física Albert Einstein a manos de un comando nazi hace casi 70 años. Tras laboriosas indagaciones, se ha descartado poder inculpar de las muertes a los soldados de la unidad especial que presuntamente participó en los hechos y que todavía siguen con vida. Los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 1944 en Rignano Sull'Arno, localidad italiana de la provincia de Florencia, donde se habían refugiado Robert Einstein, primo de Albert, y su familia. Los soldados alemanes encontraron a su esposa y a sus hijas, de 18 y 27 años, y las fusilaron tras acusarlas de espionaje. El primo de Albert Einstein se suicidó el año siguiente. La Fiscalía alemana comenzó a investigar el caso en 2007, después de que la Oficina Central Investigadora de los Crímenes del Nacionalsocialismo, un organismo creado en 1958 para perseguir los delitos nazis, hallara nuevas pruebas del asesinato. Bueno, este va a ser otro caso que va a quedar sin castigo, porque desgraciadamente la mayoría de los inculpados pues han muerto, y entonces va a ser muy difícil encontrar testimonios para inculpar a los que quedan con vida, que en general no eran los jefes o comandantes de esta unidad, sino los soldados que realizaron o llevaron a cabo este acto. Este es un acto más, o sea, lo único que tiene de especial es que el apellido que los vincula con Albert Einstein. Pero esto es un caso de estos muchos que son desconocidos, porque aparte de morir
la gente, los campos de concentración, en los bosques, luchando como partisanos. Simplemente alguno que lograba refugiarse, por ejemplo, en un país como Italia, encontraba algún refugio, pero en cuanto los alemanes tenían noticia de ello, entraban y fusilaban, incluso a chicas de 18 o 27 años. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo aquí. Y ahora ya saben que viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi, muy bien. Ha sido un día difícil hoy aquí en la redacción, no hemos parado y ha sido Todos complicado. Los días son complicados, pero muy interesantes y apasionantes. Bueno, por eso le damos las gracias a Raquel, porque aún así, y estando como estás siempre a tope, ha tenido un hueco para encontrar noticias culturales. Hombre, por supuesto, Jordi. Entonces, nada, cuéntame, ¿de qué me vas a hablar? Pues mira, vamos a hablar de una cita con la música sefardí del Mediterráneo, en directo. Se le trata de una presentación conjunta de Casa Turca y Centro Sefarad Israel, que ofrecen un recital de aromas mediterráneos que fusiona ritmos y melodías del folclore griego, turco y sefardí. Lo hace el grupo Kelebek, que significa mariposa en turco. Es el nombre que recibe este grupo, que tiene 4 intérpretes, músicos e investigadores de las raíces de la música sefardí del Mediterráneo. ¿Cómo nace este grupo? Pues nace con la llegada a España de Fulya Olsen, que es una cantante muy conocida en Turquía y una gran musicóloga procedente de este país. Este grupo, Kelebek, recopila un repertorio musical muy interesante que en esta ocasión rendirá un pequeño homenaje, un tributo a la cantante sefardí Victoria Hassan. Será el día 12 de febrero, hoy, a las 7:30 de la tarde, en el Palacio de Cañete. Pues muy bien, no sabía yo la Casa Turca, no ¿Sí? conocía yo este espacio. Mira. Es interesante que se hagan cosas con estas casas que son hermanas, ¿no? Por las diferentes conexiones y bueno, hay que tener en cuenta la cantidad de sefardíes que viven, han vivido y vivirán en Turquía. Pues sí. Jordi, no dejamos el Palacio de Cañete porque el día siguiente, el 13, hay una mesa redonda, una puesta en común acerca de Isabel. La serie de televisión. La católica. ¿La serie o el personaje histórico? Bueno, indudablemente se hablará del personaje, pero en este caso se van a centrar en esta serie de televisión española que ha tenido tanto éxito y que, bueno, sí, a algunos nos gusta menos, a otros más, pero bueno, es interesante que siempre se hable de este tipo de producciones, que no se hablan también de la presencia de los judíos en lo que luego sería España, en el Reino de Castilla y de Aragón, y de cómo se produjo la expulsión, cómo vivían las comunidades judías, un poco lo que se mostró en la serie, que era pues un acercamiento más que, no sé cómo definirlo, superficial, cinematográfico. Bueno, no podemos pretender que sea un estudio riguroso de la presencia de los judíos en ese momento en nuestro país, pero bueno, hay opiniones para todos los gustos y sobre esto van a hablar en este debate en el que va a participar Miguel de Lucas, que es el director del Centro Sefarad Israel, quien moderará un debate en el que participará Javier Olivares, que fue guionista de la primera temporada de Isabel, y Álvaro Monge, que es el actor que interpretaba el papel del rey de Portugal. Y que, por cierto, está nominado por la Unión de Actores por este papel, por el papel del rey de Portugal. Así que desde aquí le felicitamos a Álvaro Monge, y ustedes, si son fans o antifans de la serie, pues tienen la oportunidad de hablar de Isabel el día 13, como les decimos, también a las 7:30 y también en el Palacio de Cañete. Bueno, nunca había oído eso de ser antifan, pero bueno, es verdad que aquí a Raquel había cosas que no le gustaron en la serie, en las que no vio... Pero siempre es complicado, ¿verdad? Cuando uno tiene que documentar una historia y al mismo tiempo hacerla atractiva para el público, y entonces a veces se inventan las cosas, sí, ¿no? La figura de Isabel con más luces que sombras en esta serie. Hombre, pero claro. También, Jordi, hay que decir que eso lo hacen en todos los países. No sé, nos presentan a Isabel de Inglaterra como la supermujer feminista maravillosa, no sé qué, y nos lo tragamos todos los demás, ¿no? Bueno, pues tal vez habría que presentar a Isabel, la nuestra, así también, pero bueno. Bueno, ¿tú te acuerdas me hubiera gustado que apareciera Bravanel en esta serie, y no solo Abraham Senior, pero...
En fin, que debatan en que el debatan. Centro Sefarad Mira, Israel. ¿tú te acuerdas cuando el año 1992, que fue el año del 500 Era muy pequeña, aniversario? Jordi. Eras muy pequeña. Ya lo sé. Pero hicieron 2 películas sobre el descubrimiento de América, ¿te acuerdas? Una terrible. Yo solo me he salido una vez del cine en toda mi vida y esa fue con la película de Depardieu del descubrimiento. Esa era la francesa, ¿no? La europea. Sí. Y luego había otra americana. Y creo recordar una de ellas que Cristóbal Colón era un espadachín de máximo nivel, un poco menos que un Robin Hood, ¿no? Y las batallas de Cristóbal Colón. Entonces, claro, uno se quedaba pensando, ¿sería así Cristóbal Colón? ¿Tú crees que era un espadachín de máximo nivel? Decididamente no. No, Tenía otras pero virtudes, bueno, había no que... era la espada lo suyo. También, afortunadamente, porque si no, por ejemplo, no nos estarían oyendo ahora desde Latinoamérica, ¿no? Claro, eso seguro. Bueno. Les mandamos un saludo a nuestros oyentes al otro lado del Atlántico. No sé si ellos tendrán la posibilidad de ver la serie Isabel, a Seguro lo mejor que sí a través sí. del canal internacional de Televisión Española. O la página web de Televisión Española. O la página web, claro. Pero del libro que me vas a hablar es un libro, ¿verdad? Sí, es un libro que ya hemos tenido aquí en Radio Sefarad. Tuvimos la suerte de conversar con su autor, con Manuel Reyes Mate. No les tenemos que presentar a este filósofo, a este pensador, a este amigo de Radio Sefarad. Bueno, pues él nos presentó La piedra desechada, que es su último libro, y hará lo mismo el próximo 26 de febrero en Madrid también. Acompañándole estarán Ramón Jáuregui, Rosa Pereda y Juan Mayorga. La verdad es que un trío muy interesante para acompañar a Reyes Mate en la presentación de esta La piedra desechada, publicada por Trota. Esta presentación será el 26 de febrero en la librería del CSIC, que está en la calle Medinaceli número 6. La hora, las 7 de la tarde. Así que están todos invitados a asistir a esta puesta en común de estos 3 grandes personajes, pensadores también, líderes formadores de opinión, el dramaturgo Juan Mayorga, que tiene nueva obra en cartel, Ramón Jáuregui, el dirigente socialista, entre ellos, y bueno, seguro que es muy interesante todo lo que pueda decir Reyes Mate. Y si no pueden asistir a esta presentación, pues les recomendamos que recuperen la entrevista que le realizamos aquí en Radio Sefarad al autor de La piedra desechada. La piedra desechada, pues... dime, ¿qué pasa? Que no terminamos, ¿no? No, creía que me ibas a despedir, Jordi, y me adelanto para hacerles otra recomendación a los oyentes, porque Steve Reich, que protagoniza hoy nuestro espacio de música clásica, ha sido premiado con el galardón Fronteras del Conocimiento BBVA en el apartado de música contemporánea, y por eso lo recuperamos hoy en Radio Sefarad. Les invitamos a escuchar este programa y el resto de los de Radio Sefarad de hoy, por supuesto, y el archivo y todo. Por supuesto. Pues nada, Raquel, muchísimas gracias. Mañana más noticias en Radio Sefarad. Contamos contigo. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Espectacular aumento de la inmigración judía de Francia a Israel. Remodelación en la artillería israelí y nuevo modelo de dron. El Parlamento gallego renueva su condena del Holocausto. Y terminaremos hablando de Hamás, que critica los planes de enseñanza de UNRWA por centrarse en la lucha pacífica. Estas son nuestras noticias de hoy. Jorge una vez más las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel, como siempre, con el espacio cultural. Pero empezamos con esos datos. Durante 2013 emigraron a Israel más de 3.000 judíos franceses, lo que representa un incremento del 63% respecto al año anterior. Entre las principales razones, el aumento del antisemitismo y la crisis económica. Israel trata de alentar la inmigración del país galo ofreciendo beneficios que incluyen subsidios para viviendas y préstamos para quienes cruzan el Mediterráneo y se animan a echar raíces en Tierra Santa. Recordemos que en 2012 Mohamed Merah, un terrorista francés de origen argelino de 23 años, asesinó a un maestro y 3 niños en la entrada de una escuela judía, y últimamente crece la preocupación por la popularidad del cómico antisemita Dieudonné y su saludo neonazi La Quenelle. Bueno, Jordi, es verdad que está subiendo la emigración de los judíos franceses
aunque también hay que ser realistas y unas cifras de 3.000 en un año tampoco van a vaciar Francia de judíos, o sea que puede ser una subida significativa respecto a años anteriores, pero yo creo que es más coyuntural que estructural. No creo que vayamos a perder las raíces francesas de muchos judíos. Lo que sí es cierto que en Francia se está cada vez más haciéndose evidente un antisemitismo que mucha gente piensa que en Europa solamente es legado del este de Europa, de los países que antes estaban en la esfera soviética, como Ucrania o Hungría, o países un poco más alejados como Grecia. Pero el tema es que esto está llegando a Europa Occidental y está muy fuerte en Francia, no tanto en otros países de este área como en Alemania o en el Reino Unido, pero la situación allí es muy paradójica. No olvidemos que Francia es un país donde hay una separación total entre lo que sería religión y Estado, y hay un respeto absoluto por las minorías religiosas, y hasta ahora en Francia se vivía un clima de entendimiento bastante notable, pero que en los últimos años se ha deteriorado mucho y a algunos les recuerdan casos del pasado, como podría ser el caso Dreyfus, etcétera, etcétera, de repuntes del antisemitismo, especialmente lo que aflora detrás de esta pseudo-comicidad de Dieudonné, que cada día es más popular. Y seguimos, hablamos del ejército israelí que inicia este año una profunda modernización de su cuerpo de artillería que en comparación con los aviones de combate, drones y helicópteros sigue siendo una herramienta barata para combatir los disparos de cohetes, aunque se requiere una mayor efectividad que se puede conseguir aplicando tecnología puntera, sistemas de guiado por GPS que reducirían el radio de error a menos de 5 metros. También se pondrá en servicio un nuevo radar táctico llamado Magem Ruach para advertir a sus fuerzas de tierra de inminentes ataques enemigos con artillería ligera. Por su parte, la IAI, la industria aeroespacial de Israel, ha presentado simultáneamente en una exhibición en Singapur y en una de sus instalaciones en Israel su nuevo avión no tripulado Super Herón, con una autonomía de vuelo de entre 24 y 48 horas dependiendo de la carga que transporta. Incluye un motor más potente que en el modelo Herón anterior, con 200 caballos de fuerza, que le permite alcanzar una altura de 9.000 metros y una velocidad de 280 kilómetros por hora. El Super Herón puede portar cámaras de vigilancia y radares. Su capacidad para recolectar información ha sido mejorada, entre otras cosas, debido a la opción para operar cámaras en las alas del avión y la capacidad de despegue y aterrizaje automáticos. Sí, Jordi, pues el ejército israelí tiene que renovarse. Nos llama la atención porque, claro, una de las piezas tradicionales o clásicas de todo ejército es la artillería, que, como sabes, lanza, bombardea desde lejos y con bastante poca precisión. Y entonces hoy en día en el campo moderno, pues lo que se busca justamente es una mayor precisión, y estos lanzamientos pues son muy imprecisos, y entonces el ejército va a someterse a una renovación total. Y estos nuevos proyectiles ya están guiados por GPS y mejoran el alcance, que antes era de más o menos 200 metros alrededor del objetivo a 4 o 5 metros, o sea que la precisión es mucho mejor. Y en otro orden de cosas, ya en el terreno más puntero, en el que más se habla, pues el tema de los drones, pues este nuevo modelo de dron que ya hay mucha gente, muchos ejércitos del mundo que están interesados en su adquisición, porque tiene un motor, fíjate, un motor de 200 caballos, es un motor fuerte, es un avión que sin llevar personas tiene un tamaño de 17 metros de envergadura, con lo cual es prácticamente una avioneta que podría llevar a alguien encima, solamente que no se quiere
que corra peligro ninguna persona. Así que bueno, estos son lo que se adivina como las armas del futuro, que ya están aquí y en cuyo desarrollo pues las industrias de Israel son punteras. Y la siguiente noticia nos lleva a España. El Parlamento de Galicia ha aprobado esta semana una declaración institucional que condena el Holocausto, que anima a la Xunta a trabajar contra posibles brotes de racismo, xenofobia y discriminaciones basadas en el origen étnico o creencias religiosas. El Parlamento gallego se suma a la condena de Naciones Unidas de toda negación parcial o total del Holocausto como hecho histórico y condenó sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa y la incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basada en el origen étnico o las creencias religiosas, tengan lugar donde tengan lugar. Bueno, desde aquí felicitamos al Parlamento de Galicia, que ya nos hubiera gustado poderlo incluir en la lista de todos los parlamentos regionales que hicieron este homenaje en la fecha del 27 de enero. Bueno, el Parlamento de Galicia estaba de recesión, tuvo que esperar hasta que volviesen, pero estamos contentos porque el año pasado hubo este problema que algún grupo independentista gallego se negó a firmar esta declaración institucional, que si no es unánime pues no se puede firmar. Este tipo de declaraciones institucionales solamente es cuando todos están de acuerdo. Y hubo un bloqueo por el BNG y por el grupo de, ahora no me acuerdo, el diputado pero al final, muy tarde, el año pasado sí salió la declaración y este año pues salió solo un poquito más tarde, con lo cual desde aquí otra vez felicitamos por la normalización que supone que el Parlamento de Galicia también haga un acto de condena del Holocausto y también se sume a estas fechas. Y ahora volvemos a Oriente Próximo. El movimiento islamista Hamás, que gobierna en Gaza, acusó ayer a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, de introducir cambios en el sistema de enseñanza que contradicen los valores islámicos y palestinos. La organización terrorista reprochó además a la agencia humanitaria haber actuado de manera unilateral, sin coordinarse con las autoridades que gobiernan la franja, tildando los nuevos materiales educativos como contrarios a los valores palestinos, sin abordar de manera profunda el sufrimiento o las injusticias a las que ha tenido que hacer frente el pueblo palestino durante las últimas 6 décadas, principalmente tras la creación del Estado de Israel, según declaraba su portavoz. El ministro de Educación de Gaza criticó que el nuevo programa se centra en la lucha pacífica como único camino para alcanzar la libertad y la independencia, lo que en su opinión genera un impacto negativo en los niños sobre la lucha armada al ocupante. Por su parte, el portavoz de la UNRWA negó las acusaciones y dijo que la organización sigue los planes consensuados con la Autoridad Nacional Palestina, a los que une la defensa de los derechos humanos y los valores de la Carta de la ONU. Recordemos que la UNRWA ofrece servicios educativos en 220 escuelas de Gaza a cerca de 250.000 niños de entre 6 y 14 años que viven en campos de refugiados. Bueno, Jordi, aquí alguna gente escuchando esta noticia se habrán preguntado, pero estamos en Radio Sefarad, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, estamos haciéndonos eco de lo que ha dicho la gente, el ministro de Educación de Gaza, porque creemos que sus propias palabras ya lo dicen todo y nos dejan sin comentarios, boquiabiertos, como ponen en la CNN, no comments, y ponen imágenes sin sonido casi. Pues aquí les ponemos el sonido que dice, que critica el nuevo programa de UNRWA, que tampoco es justamente una organización pro-israelí, ni mucho menos, que dice que porque la critica porque se centra en la lucha pacífica como único camino para alcanzar la libertad y la independencia. Y eso es el impacto negativo que va en contra de los valores islámicos y palestinos. Fíjate, que puede tener un impacto negativo en los niños sobre la lucha armada al ocupante. O sea, que ¿cómo ustedes se atreven a decirle a los niños que hay que vivir en paz? Estamos en una organización que, siendo de las Naciones Unidas, pone en marcha unos valores educativos muy básicos tendientes a los derechos humanos, al reconocimiento de que la paz, etcétera, etcétera, y va el ministro de Educación en persona y le dice, no, señores, si ustedes quieren educar a nuestros hijos, porque nosotros no educamos a nuestros hijos, estas 220 escuelas y 250.000 niños son todos los niños de Gaza.
La única educación que reciben los niños de Gaza es la que da Naciones Unidas, porque si fuera por la gente de Hamas, los niños estarían solamente estudiando Corán en las madrazas y nada ni de sumar, ni de restar, ni de saber lo que es el mundo, si es redondo, es cuadrado o está en una bandeja. Y encima viene este señor y dice, no, ojo con lo que van a enseñarle a los niños, no les vayan a enseñar cosas como la paz y cosas como esa, que va en contra de los valores palestinos e islámicos. Si él lo dice, a ver, cuando nosotros decimos que los valores palestinos e islámicos, por lo menos del grupo Hamas, van en contra de la paz, por favor, que no se nos tiren al cuello, que lean, que escuchen lo que dicen los propios palestinos, los propios dirigentes, y no alguien de la calle, sino el propio ministro de Educación de Hamas en la Franja de Gaza. Lo que dice es que hay que educar a los niños para la guerra y eso es lo que tenemos que pagar nosotros, porque Naciones Unidas es la que paga para que estén estas escuelas. Así que, señores contribuyentes del mundo, que sepan para qué sirve lo que ustedes están financiando sin saberlo, porque se lo quitan de los impuestos, nadie se lo pregunta, pero están tratando de financiar, educar a unos niños para que salgan del círculo vicioso de la violencia y encima se lo recriminan. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí y ahora, ya saben, viene Raquel con el espacio cultural. Muy bien, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi, muy contenta de estar contigo en el Igualmente. informativo y bueno, de saludar a nuestros oyentes. Y hablar un poquito también de ese legado sefardí en España y también introducirlo en Israel, para que la gente de Israel lo conozca, ¿no? Sí, hablábamos el otro día... Por si no lo conocen. Bueno, lo conocen de sobra, pero bueno... Sefarad, y para ellos es todavía más fácil, sobre porque todo Sefarad ahora, es España, Sobre claro. todo ahora, les recomendamos a nuestros oyentes que oigan... Perdón... La crónica que realiza para nosotros Tania Ildefonso desde Israel en su programa Diario Un Español en Israel, hoy mismo, porque allí nos habla de cómo se ha recibido en este país lo del anteproyecto de ley para conceder la nacionalidad española a los sefardíes. Bueno. O sea, está divertido e interesante la crónica de la página del diario de hoy de Tania, como siempre. También claro. La de Carla. Es un programa que a nosotros nos gusta mucho, por lo menos a mí. Pero bueno, venimos viendo en España que hay un interés creciente entre todas aquellas ciudades que forman parte de la red de juderías, o no, algunos no, como Lorca, que no forman parte, pero también en dar a conocer y poner en valor ese legado sefardí, ¿no? Es decir, lo que queda de aquella vivencia sefardí y, oye, y lo que y hay lo también. Que hay, por supuesto, claro, y lo que habrá. Digo lo que queda en el sentido arqueológico sí. o lo tangible, artístico. Lo tangible. Eso, lo tangible, gracias, Raquel. Bueno, entonces ahora también, ¿por qué no? Vamos a Israel y lo damos de conocer allí, ¿no? Exacto, y se ha hecho por primera vez. Se ha presentado ayer en Tel Aviv la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, en esta feria de turismo mediterráneo que se está celebrando en estos días en Tel Aviv y de la que hablábamos, no sé si ayer o antes de ayer, Jordi. En concreto, ha estado allí, presente en esta presentación el consejero de Turismo de la Embajada Española en Israel, Carlos Hernández, que ha explicado que esta es la primera vez que España hace una presentación como país en completo en esta Feria Internacional de Turismo Mediterráneo, porque antes, bueno, pues habían presentado autonomías como Cataluña o Andalucía o ciudades como Tenerife o Santiago de Compostela, pero nunca había una presentación conjunta que diera cuenta de la riqueza turística de España en su conjunto. Lo han hecho de la mano de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, una asociación, comenta este representante diplomático, que está con el Estado y conoce la forma y los gustos del consumidor israelí. La Red de Juderías de España, como saben nuestros oyentes, es accesible totalmente a través de Internet y ofrece recorridos físicos y virtuales por 24 ciudades. 523 enclaves y 910 fechas significativas de la historia de los judíos en nuestro país, con 1.683 imágenes que pretenden atraer la atención y facilitar el encuentro de los israelíes con sus raíces sefardíes. Esta presentación ha motivado aún más interés por lo del anteproyecto del que estamos hablando tanto. Hernández ha recalcado que la intención de España es promocionar el turismo en todo el Estado. Cataluña despunta como primer destino para el 78% de los turistas israelíes. Madre mía. Es una cantidad muy importante. Entre el Barça y Girona y el mar, claro, se lo llevan todo.
desde Cataluña, pero bueno, merece la pena y a los israelíes les encanta Barcelona, por ejemplo. Y afirmó que la red de juderías, dice Hernández, es una buena puerta de entrada para otras regiones porque las raíces están en todos lados. Según datos que ofrece Hernández, entre enero y diciembre del pasado año, 105.500 israelíes visitaron España con un gasto aproximado de 172 nada desdeñables millones de euros. Los viajeros, a los que tan solo un 7%, de los que tan solo un 37% contrató un paquete turístico, vienen más organizándoselo por ellos mismos, pernoctaron principalmente en hoteles, un 85%, y una media de 7 noches con un gasto diario aproximado de 206 euros. Lo tienen todo medido, Jordi. Además, albergues pocos, ¿no? Albergues me extraña, porque muchos de los israelíes... Sí, son mochileros, yo ¿no? creo que cuando hablan de hoteles, ahí se incluye también. O sea, yo creo que sí, que seguramente estoy convencida de que en este apartado de hoteles entran también los hostales y todo tipo Queda de... por saber qué es el otro tanto por ciento restante, Claro. Porque si incluimos a los hoteles, las casas rurales y los albergues, pues no sé, alguno que se quede a dormir en la calle. No, domicilios particulares también, con estas Eso es. iniciativas que hay Bien, sí, de que alquilar. alquilas tu sofá y tal. Bueno, Alquiler mira, de temporada. Carla, nuestro corresponsal en Jerusalén, Carla y su ya marido Asaf, se conocieron precisamente por un viaje de él a Barcelona en el que ella le alquilaba, le dejaba utilizar su sofá con esta iniciativa que hay, que tú dejas dormir a alguien y tú puedes ir a otras casas y tal, así que... Esto es muy moderno para mí ya, Raquel. Bueno, No lo conozco. Carlos Hernández... Pero está muy bien, ¿eh? Carlos Hernández ha comentado que se reunirán la Embajada y el Instituto Cervantes para ver qué actividades se pueden potenciar entre ambas partes. La formación cultural y la visión turística es importante y estamos dispuestos a establecer lazos y sinergias. Bueno, la presentación de España forma parte de la 20ª edición de esta Feria de Turismo que coincide, como les estamos comentando, con esa expectación creada por la aprobación el viernes pasado del anteproyecto de ley que facilitaría la adquisición de la nacionalidad española a aquellos judíos que puedan demostrar sus raíces sefardíes. Bueno, y luego tú sabes, recuerdas, Raquel, en el Quijote de la Mancha que Sancho Panza decía, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Pues en este caso Natalie Portman se ha topado con los ultraortodoxos, ¿no? Y es de lo que me vas a hablar. Haredim, sí. Ya saben que Natalie Portman está rodando en Jerusalén una historia de amor y oscuridad. Por favor, lean el libro antes de ver la película, que seguro que es maravillosa, pero el libro es de esos que marcan y que relees una vez y otra vez. Bueno, pues sí, se ha topado con los jaredí, con los ultraortodoxos, en este caso... Que vaya, parece que no les está gustando su película, qué raro. No sé si no les está gustando la película, pero los que viven en Nahel Laot, bueno, pues es un barrio del centro de Jerusalén, han pedido al ayuntamiento que cancele el rodaje de Una historia de amor y oscuridad, porque sostienen que no se les ha pedido permiso y que la grabación puede contener escenas que alteren a los más religiosos y que la presencia de los actores cerca de sinagogas y yeshivot pues puede alterar en exceso su modo de vida. Bueno, según ha revelado el canal 10 de la televisión israelí, los ultraortodoxos se han quejado al ayuntamiento a través de una carta. Explican que las escenas que se están grabando deberían haber sido examinadas antes para garantizar que no ofenden la sensibilidad de nadie y que los intérpretes se mueven por zonas sagradas en las que su trabajo puede atentar contra sus costumbres, en un barrio cuyo corazón lo componen precisamente judíos de origen sefardí. Allí se imprimieron, por ejemplo, los primeros periódicos en ladino. Pero cada vez es más frecuente la presencia de jóvenes laicos y esto preocupa a los habituales habitantes de este barrio. Bueno, la teniente de alcalde, Rachel Azaria, ha explicado que los productores de Portman obtuvieron todos los permisos municipales para rodar en Nahlaot, pero que fue precisamente el ayuntamiento el que no ha informado a los vecinos. Por eso ha indicado a los ultraortodoxos que tanto los actores como el equipo vestirán y se comportarán de forma modesta. A pesar de este anuncio desde el ayuntamiento, bueno, pues los muros del barrio ya reflejan el malestar de los residentes con pintadas como extranjeros fuera o no queremos inmorales o cosas así. La pobre Natalie, la verdad es que lo tiene muy mal con los ultraortodoxos,
ortodoxos porque ya tuvo problemas cuando estaba grabando a las órdenes de Amos Gitai Zona Libre. De hecho, en una escena se besaba con el actor israelí Aki Afni ante el Kotel, ante el Muro de las Lamentaciones, se montó un jaleo tremendo y la escena se suprimió del montaje final. Además, tú sabes que en el cine a veces hay que grabarlo varias veces, o sea, que imagínate. Sobre todo los besos, que son difíciles porque son cosas muy íntimas. Bueno, pues Natalie se disculpó y también tuvo problemas con aquel corto que realizó para la película Nueva York Te quiero, en la que interpretaba precisamente a una mujer ultraortodoxa. Y bueno, su compañero de reparto, Ive Carpen, religioso en la vida real, tuvo que soportar muchas presiones de su comunidad y no podía cogerle la mano a Natalie Portman. Incluso le amenazaron con que sus hijos tenían que abandonar el colegio si seguía con el proyecto. O sea, problemas con los ultraortodoxos. Natalie, que esperamos que superes porque tenemos muchísimas ganas de ver esta película, quizá ya con tu marido convertido en judío, como anunciábamos hace semanas que se está convirtiendo. El rodaje de una película siempre es molesto. Ella se está acercando a sus creencias religiosas cada vez más. Eso es lo que ha comentado la actriz. No sé si un poco para compensar estas críticas que le llegan desde los ultraortodoxos. Pero no lo sé. De todas maneras, el rodaje siempre de una película siempre tiene problemas, ¿no? Y más aún cuando vas a un barrio donde, como tú bien has dicho, las costumbres están tan enraizadas, pues más problemas todavía. Sí. Pero bueno, hay que ser tolerante también, todos con todos. Exacto. Volvemos a Europa, Jordi, para hablarles otra vez de este teatro judío de Bucarest, que saben que sufrió muchos daños por las grandes nevadas. Pues está, ¿cómo decirlo? ¿Recaudando fondos? No, sí. Está en ello. También digo, pero este mal tiempo que estamos sufriendo en Europa, pues también ha dañado a este teatro en Yiddish, el Teatro Judío de Bucarest. ¿Y qué han hecho los actores? Pues han actuado, cantado y bailado el lunes pasado en la calle para alertar de cómo está el edificio y para recabar ayuda y para ver si las autoridades se hacen cargo de la rehabilitación de este edificio. Ya, como les comentamos, a finales de enero una tormenta de nieve había destruido alrededor del 30% del techo del edificio y el agua se filtraba en el escenario y además, también en el subsuelo, donde se encuentran valiosísimos, no tanto por lo que cuestan, sino por lo que suponen de testimonio, valiosísimos decorados de obras de este teatro judío de Bucarest. Desde aquí les deseamos muchísima suerte a sus responsables, a ver si se rehabilita pronto. Pues sí, uno de los teatros judíos más antiguos, ¿no? Raquel, me comentaste, y sobre todo que ha perdurado, ¿no? Que eso quizás es lo más sorprendente, ¿no? Siguen que haciendo la comunidad obras. Judía de Rumanía habrá descendido bastante, pero es verdad que, es curioso, ¿no? Que se conserve todavía. Bueno, pues mucha suerte a la gente del Teatro Judío de Bucarest, mucha suerte, y a ver si encuentran esa financiación en estos tiempos Mucha oscuros. Suerte a Natalie, también la va a necesitar, y a la red de juderías en esta Feria de Turismo Mediterráneo de Tel Aviv, a ver si vienen más israelíes y se mueven también por otras zonas de España. También. Mucha suerte también para el alcalde de Jerusalén, que tenga paciencia y ánimo. Bueno, Raquel. Suerte para ti también. Gracias, y para ti. Mañana más. Hasta mañana. Hasta mañana.